Cuando hablamos de las variables, estamos hablando del corazón del trabajo científico. Entonces, el asunto es que las variables son características observables o medibles de las unidades de estudio. Bien, entonces cuando decimos que son observables es porque no se pueden cuantificar. Entonces estas variables observables son aquellas que variables que solo se pueden categorizar. Y son variables medibles, aquellas que pueden asumir un valor de medición, ¿no es cierto? Pueden asumir un valor. Esto nos permite ponerle nombres a estas variables. Es decir, la primera es observable, va a asumir el nombre de variable cualitativa. La variable cualitativa solo es observable, no es medible. Mientras que, por otro lado, está la variable cuantitativa. Esta sí es la medible. La cualitativa la vamos a trabajar todo el curso en azul y la cuantitativa en rojo. ¿Listo? Entonces, las variables son las características observables o medibles de las unidades de estudio. Y pueden ser observables o medibles. Acá nos falta un punto adicional. Y que pueden asumir distintos valores. Es decir, si un grupo de personas nosotros preguntamos el sexo, y hay varones y mujeres, entonces el sexo es una variable, porque puede asumir las dos opciones, o varón o mujer. Pero si todos tienen la misma edad, entonces la edad ya no sería una variable, sería una constante. Por eso decimos esta última parte. En esta última parte decimos que la variable, aparte de ser una característica observable o medible, además puede asumir distintos valores. ¿Listo? Bien. Entonces, tendríamos que decir adicionalmente que hay distintos tipos de variables. Hay estudios en los que se habla de variable única. Este es el caso de los estudios descriptivos y de los comparativos. Hay algunos casos en los que se habla de variable independiente y variable dependiente. Entonces, una variable es independiente cuando es la causa de otra. Y esta variable es dependiente cuando es el efecto de una primera variable.
¿Listo? Entonces, vamos a tener variable dependiente y variable independiente. Luego también vamos a tener la variable estímulo y la variable respuesta. ¿Cierto? Entonces, esta es una característica, una condición que se aplica para modificar la naturaleza. Mientras que la variable respuesta es la medición del cambio que se espera tener. ¿Listo? Bien. Entonces, nosotros hablamos de tener una variable independiente cuando estamos hablando la variable independiente cuando estamos hablando de independiente cuando estamos hablando de un estudio de carácter relacional, por ejemplo. Estudios relacionales. Y estaríamos hablando también de explicativos. Relacionales explicativos. Y estaríamos hablando de variable estímulo y variable respuesta cuando trabajamos investigaciones experimentales. ¿Listo? Acá sería syntax y acá sería descriptivos o comparativos. Comparativos. Y acá adentro estaríamos hablando de que la variable única se utiliza, ¿cierto?, como variable de interés en estudios descriptivos o comparativos. Listo. Ahora, aparece el concepto también de covariable. Y la covariable van a ser aquellas que tienen efecto indeseable en el estudio. Y estas covariables pueden aparecer absolutamente en cualquier tipo de estudio. ¿En qué estudios aparecen las covariables? Aparecen en todos tipos de estudios. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar el concepto de estas covariables. Estas covariables son unas variables que tienen un efecto indeseable. Es decir, que van a alterar las relaciones de las otras variables.
Por ejemplo, nosotros podemos tener una variable independiente. Y a este lado, una variable dependiente. ¿Listo? Entonces, supongamos que nuestra investigación trata de hallar la relación entre la variable independiente con la variable dependiente. De eso se trata nuestro estudio. Pero resulta que esta relación, por ejemplo, entre la cantidad de apiñamiento dental o el nivel, la severidad del apiñamiento. El apiñamiento es tener los dientes chuecos. Va a afectar a la higiene bucal. El que tiene dientes más chuecos probablemente va a ser más difícil su higiene. ¿Listo? Esa es una relación que estamos queriendo buscar. Pero ¿qué resulta? Que esta relación va a estar modificada por otras variables que van a generar un efecto, como es la variable sexo, como es la variable edad, como es la variable nivel socioeconómico, como es la variable instrucción, como es la variable acceso a servicios de salud, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, estas variables van a generar un efecto sobre esta relación. Y el efecto que tiene sobre esa relación no lo conocemos, es desconocido. Es decir, podrían algunas ser potenciadoras de esa relación, algunas podrían ser potenciadoras de esa relación, y otras podrían ser mitigadoras de esa relación. ¿Cierto? Que están en contra de la relación. Bien. Entonces, estas variables que van a estar en medio de la relación o de la correlación de variables son las tan famosas covariables. Dependiendo del momento en que las detectemos, se van a llamar covariables o se van a llamar variables intervinientes. Se llama covariable si usted la ha ubicado a esta variable en el proyecto, o sea, antes de hacer el estudio. Y si es que usted se da cuenta en el análisis estadístico, o sea, ya en un momento muy tardío, usted se da cuenta en el análisis estadístico, entonces se va a llamar interviniente. ¿Listo? Bien. Nosotros vamos a tener, además de definir las variables, vamos a tener que definir las covariables, como se dan cuenta. Cuando yo hago un estudio, hago una investigación, tengo que decir si tengo variables dependiente, independiente, o estímulo y respuesta, y tengo que definir cuáles son las covariables que están afectando esa relación. Un buen estudio va a pretender siempre mitigar
a estas covariables. Entonces, un buen estudio va a tener la función, o va a tener la necesidad en todo caso, de mitigar el efecto de las covariables. ¿Y cómo puedo mitigar yo el efecto de las covariables? Con dos estrategias. Una primera estrategia va a ser utilizar criterios de selección. Criterios de selección. Y otra estrategia va a ser mediante emparejamiento. Esto es pregunta de examen. Entonces, noten ustedes que para mitigar el efecto de la variable, yo necesito echar mano de alguna de estas dos estrategias. O tengo que utilizar criterios de selección, o tengo que hacer emparejamiento. Ejemplo. Si yo no quiero que la variable nivel socioeconómico sea un problema, entonces lo que voy a hacer es trabajar con criterios de selección. Y voy a seleccionar solamente a personas de nivel socioeconómico bajo. Entonces, el nivel socioeconómico alto, medio, bajo ya no existe, porque lo estoy controlando con un criterio de selección. Y solo voy a tener personas de nivel socioeconómico bajo. Si el acceso a servicios de salud también es una covariable que yo noto que va a existir, puedo aplicar un criterio de selección. Voy a estudiar solo a las personas que no tienen acceso a servicios de salud, por ejemplo, para ver cómo está la salud bucal en la gente que nunca acude al dentista. Bien. En cambio, si quiero controlar el efecto del sexo, voy a utilizar un emparejamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tratar de tener en mi muestra igual cantidad de varones y mujeres. Voy a tener que tratar de tener en mi muestra igual cantidad de varones y mujeres. De tal manera que ya el sexo no va a ser una covariable que esté afectando esta relación. Si, por ejemplo, yo determino que voy a tener una muestra de 200 personas, 100 tienen que ser varones y 100 tienen que ser mujeres. Pero el apiñamiento y la higiene oral podrían estar ligadas a la edad. Sí, podrían estar ligadas a la edad. Para evitar el efecto de la edad, ahora podría utilizar un criterio de selección. Y digo, voy a trabajar solo con personas de 12 años. Listo. Solucionado el problema de la covariable. Bien. Vamos a pasar ahora a la operacionalización de las variables. Operacionalizar una variable significa descomponer la variable para estudiarla mejor.
Entonces, lo primero que tengo que hacer en la operacionalización de variables es presentar la definición teórica de esta variable. Lo primero es presentar la definición teórica de la variable. ¿Listo? Esta definición teórica de la variable es la idea o representación abstracta de lo que significa la variable. Por ejemplo, en la caries. ¿Cómo sería la definición teórica de la caries? Enfermedad multifactorial, ¿cierto? Multifactorial, infecciosa, que desmineraliza al diente. ¿Listo? Esa podría ser una definición teórica de la caries. Pero noten ustedes que es abstracto. Noten ustedes que con eso yo no puedo ir a ver a los pacientes y decir, a ver, muéstrame tu enfermedad multifactorial infecciosa. No. Para eso, en la operacionalización de variables existe la definición operativa. La definición operativa es la manera cómo se mide o cómo se encuentra la variable en las unidades de estudio. Cómo se mide, cómo se encuentra la variable en las unidades de estudio. ¿Listo? Entonces tenemos la primera parte, la definición operativa y la definición teórica. La primera parte de la operacionalización de variables. Entonces, una vez que nosotros hemos puesto la definición teórica y la definición operativa, luego nos toca trabajar las dimensiones de la variable. Ah, perdón, nos faltaba definir acá. La manera como se encuentra o cómo se mide la variable, ¿no es cierto?, en las unidades de estudio. Entonces, en el caso de la caries es cavidad en los dientes. Listo, esa es la definición operativa en el caso de la caries. Bien. Ahora, el siguiente punto, las dimensiones. Cuando voy a hablar yo de las dimensiones de la variable, tengo que pensar que estoy hablando de las partes constitutivas de una variable. Entonces, ¿cómo se descompone esta variable? Por ejemplo, la variable estado nutricional, ¿cierto?, tiene
3 dimensiones. O sea, 3 datos que necesitan ser conocidos para conocer la variable. Peso, la talla y la edad, por lo menos. Conociendo el peso, la talla y la edad, yo puedo saber si es que estás con un buen estado nutricional o no. Bien. Hasta ahí, doctor Emilio, ¿alguna pregunta, alguna reflexión, algo? Nada, nada en el chat. Nada en el chat. Bien. Entonces, una cosa que se confunde mucho con los indicadores o con las dimensiones son los indicadores. ¿Y qué son los indicadores? Los indicadores son expresiones matemáticas que permiten medir las variables complejas. Es decir, hay variables que tienen varias dimensiones. De tal manera que un indicador tendría que ser alguna fórmula matemática que nos permite entender esa variable. Me voy a inventar un ejemplo. Podría ser, por ejemplo, que el estado nutricional sea igual al peso por la talla entre 3. Entonces, si yo tuviera algún indicador del estado nutricional que sea multiplicar el peso por la talla y eso dividirlo entre 3, ese sería un indicador de las dimensiones de la variable estado nutricional. ¿Listo? Bien. En el caso de la caries, vamos a poner todos los ejemplos respecto al CPOD mejor. Entonces podríamos tener acá un ejemplo, un mejor ejemplo sería las dimensiones de la variable experiencia de caries. Tiene 3 dimensiones, las que son cariadas, perdidas y obturadas. Entonces, existe una variable que se llama experiencia de caries. Y a esta también se le conoce como el índice CPOD, que todo dentista debe conocer. Este CPOD, que todo dentista debe conocer, tiene 3 dimensiones. C de cariadas, P de perdidas, O de obturadas. Y la D significa diente. Entonces, cantidad de dientes, cariados, perdidos o obturados. A eso se le conoce como la experiencia de caries. ¿Cómo sería el indicador del CPOD? ¿Cómo sería la fórmula matemática del CPOD? CPOD es igual a cariadas más perdidas más obturadas. Esta sería la forma
como nosotros vamos a medir el CPOD en función de que sumemos estas tres dimensiones. ¿Listo? Muy bien. Terminemos con la operacionalización de variables. Después de ver el indicador, vamos a ver nosotros el tipo estadístico y la escala. Cuando hablamos del tipo estadístico de la variable, tenemos que diferenciarlo de la escala. Cuando hablamos del tipo estadístico, estamos hablando de la naturaleza estadística de la variable. Y la naturaleza estadística de la variable nos va a determinar el tipo de análisis matemático o estadístico que se va a realizar. Entonces, el tipo estadístico o los tipos de variables de acuerdo a la estadística son dos: variable cuantitativa y variable cualitativa. ¿Listo? Variable cuantitativa y variable cualitativa. Recordarán que hace un rato hemos dicho que la cuanti la vamos a manejar en rojo y la quali la vamos a manejar en azul. ¿Listo? Tengo variable cuantitativa y variable cualitativa. En cambio, la escala va a dar una idea más precisa. La escala va a dar una idea más precisa acerca de cómo se deben manejar estas variables. Entonces, es una idea precisa para saber el tipo de presentación de datos. Entonces, vamos a poner acá que existen 4 escalas. Estas son una idea precisa para saber el tipo de presentación de datos, es decir, qué tipo de gráfico estadístico vamos a utilizar. Entonces, yo tengo escalas para la variable cuantitativa. Tengo 2 escalas, que es la escala de razón y la escala de intervalo. Y para la variable cualitativa tengo la escala nominal y la escala ordinal. Vamos a ponerlo así. Obviamente, como ya les mencioné, esto debe ir en azul y esto debe ir en rojo. ¿Listo? Entonces, el tipo estadístico va a estar ligado a la escala. El tipo estadístico va a estar ligado a la escala. Bien. Y finalmente, voy a tener el dato. Entonces, cuando yo hablo del dato en la operacionalización de variables, estoy hablando de los valores posibles de esta variable.
de los valores posibles de la variable. Bien, ejemplo. En el caso de la caries, los humanos tenemos normalmente 28 dientes. Entonces, el CPOD tiene valores entre 0 y 28. ¿Por qué? Porque tú, sumando la cantidad de dientes cariados, perdidos y obturados, puedes tener 0. Quiere decir que nunca has tenido caries. O puedes tener 1, o 2, o 3, o 4, o 25, o 26, o 27, o 28. ¿No es cierto? De tal manera que el valor va entre 0 y 28 en este caso de la operacionalización de variables. Listo.